Estudio bíblico, 2 Corintios capítulo 4. Nos quedamos en el versículo 10, em, y donde el apóstol expone una idea muy interesante. Es una idea que va a exponer incluso también en Colosenses y en otros lugares. Es la idea de él estar sufriendo por Cristo, sufriendo en Cristo o sufriendo, como aparece en Colosenses, lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo. El apóstol Pablo se identifica mucho con el sufrimiento de Cristo, identifica mucho la iglesia con el sufrimiento de Cristo. Es muy importante, según lo que dice versículo 11. Ya vamos a ver eso. Pero nos quedamos en el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La idea entonces es muy importante. No es que a Dios le agrade que suframos, pero el sufrimiento es importante en el sentido de nuestra unidad con Cristo Jesús. Así que si queremos seguir al Señor, si queremos servir al Señor, irremediablemente habrán tropiezos, sufrimientos, conflictos y situaciones difíciles. Estas situaciones no nos debilitan, no nos vencen o no tienen ese propósito, al menos dependiendo, por supuesto, de la fe de cada quien. Es muy importante que cada quien vaya fortaleciéndose en fe, y esto, por supuesto, es un proceso que lo hace el Espíritu Santo. Es muy importante todo esto, ya que recordemos el principio de la carta. Abundan las aflicciones, y abundaban las aflicciones para el apóstol Pablo, pero de la misma manera abundaba la consolación por el mismo Padre Celestial, ¿no? Que es rico en consolación y Padre de toda misericordia, lo menciona el apóstol Pablo. Entonces, se daba cuenta de los sufrimientos que venían por Cristo, que predicar a Cristo Jesús, venían problemas, venían conflictos a su vida, pero ¿qué pasaba? De la misma manera venía el consuelo, el aliento, la fortaleza, el ánimo y, por supuesto, la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que la vida de Cristo Jesús se manifestaba. ¿A qué se refiere eso? La vida, en todo sentido, pues se refiere a nuevos convertidos, personas que venían a Cristo, transformación de los corazones, por supuesto, las sanidades también que se daban, el poder que hay en la iglesia, que tiene la iglesia. El poder que tiene la iglesia depende de su identidad o de su unidad con su Señor, o sea, con su esposo, llamémosle así. Pues sabemos que se da esta unión entre Cristo Jesús y la iglesia. No es simplemente este tipo de unión, o no es simplemente esta figura. Hay quienes se desvían por esta figura, no hace falta desviarse, simplemente se refiere a la unidad y el amor que tendría que tener la iglesia hacia su esposo, que sería el Señor Jesucristo. Pero por supuesto, en cuanto a la iglesia del Señor, también está la figura del cuerpo. La iglesia es el cuerpo, Cristo Jesús es la cabeza. El cuerpo depende de la cabeza. Ahora, la cabeza no puede hacer nada sin el cuerpo, pero existe unidad, y eso es lo importante, lo que está señalando el apóstol. Muchos se desviaron. Hubo muchos que se desviaron a lo largo de la historia, especialmente en los inicios de los años de la iglesia, en donde empezaron a hacer como decir, una adoración hacia el sufrimiento, un agrado del sufrimiento. A Dios le encanta que suframos. Y por supuesto sabemos que la iglesia religiosa sigue con esa desviación. La idea de sufrir más, entonces me hace más santo. La idea de que me vaya peor, de que cosas más terribles vengan contra mí, entonces me hace más lleno de Dios. Todo eso es mentira. La idea no es esa. La idea no es adorar el sufrimiento, ni esperar el sufrimiento, ni pedir el sufrimiento, mucho menos. Lo que pasa, ya lo había comentado, el sufrimiento viene naturalmente en el creyente, especialmente cuando se dispone a servir al Señor. Y ya, eso es. Al hablar del nombre del Señor Jesucristo, pues estamos em, lastimando la conciencia de las personas, hiriendo al mundo, lo estamos señalando. Recuerdan que esa es la misión del Espíritu Santo sobre esta tierra: señalarle al mundo y acusar al mundo y convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Lo menciona el Señor Jesucristo. Pues esto no cae muy bien con la gente. A la gente le desagrada bastante todo esto, y es esta la razón por la cual van a odiarnos. No pueden hacerle nada al Espíritu Santo, no pueden hacerle nada al Señor, porque está a la diestra del Padre. El Padre, por supuesto, está en el trono de gloria. Así que, ¿contra quién van a atacar, a desquitar
su odio, su rencor, su rencilla, pues obviamente contra nosotros. Lo hicieron contra los profetas, por supuesto que lo van a hacer contra nosotros. Y es muy importante aquí entender de que no es la condición de cada creyente. Cada creyente está sufriendo porque sus sufrimientos se parecen a los de Cristo, de hecho no, y es lo que menciona el siguiente versículo, el 11. Vamos a leerlo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es la causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces el apóstol Pablo llegó hacia esta seguridad. Es una conclusión muy importante. Recordemos, al principio de la carta nos habla de las aflicciones, nos habla que padecía muchas cosas, nos da el listado de sus sufrimientos también, precisamente en este capítulo 4, unos versículos antes, nos da cierto listado. Estamos afligidos, ¿no? Estamos siendo perseguidos, menciona el apóstol. Pero ¿qué pasa? Él entiende que todo esto es necesario. Es necesario porque lo que el apóstol Pablo quiere es asemejarse, es unirse, es integrarse lo más posible a Cristo Jesús. Esto no es porque no lo tenga. Nuevamente, esto se malinterpreta y también es en la religión que se malinterpreta. Cuando el apóstol Pablo habla de quiero ganar a Cristo, se malinterpreta como, entonces, ven, Pablo no tenía ni a Cristo ni la salvación. Él estaba tratando de ganarlo. El apóstol Pablo tenía a Cristo. Sí lo tenía, pero cuando se refiere a que él quería ganar a Cristo es que se quería parecer lo más posible, se quería integrar lo más posible al Señor Jesucristo y esa era su meta. Cuando él dice prosigo a la meta, se refiere a la meta es Cristo, ser lo más parecido a Cristo Jesús, pertenecerle lo más que se pueda. Ahora, ¿qué pasa? Que al hacer esto o al buscar esto, que es obviamente el fin absoluto y perfecto del Evangelio, pues entonces tenemos que considerar que parecernos a Cristo significa parecernos también en su muerte a Cristo Jesús. Tenemos que parecernos en su muerte o llevar por todas partes la muerte de Cristo, lo menciona el apóstol. Llevar por todas partes la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se empiece a manifestar en nosotros, o sea, el poder de Cristo, la palabra del Señor, la manifestación del reino de Dios sobre nuestras vidas y sobre las vidas de aquellos a los cuales también les estamos hablando, por quienes estamos orando y el lugar en donde estamos. Entonces, esta es la vida de Cristo que queremos que se manifieste. Es muy importante. Porque pues nos contesta esa pregunta que creo que muchísimos se hacen. ¿Por qué la iglesia ya no tiene el poder que tenía antes? ¿Será cuestión del dinero? ¿Será que se desvió por las cuestiones del mundo? Y aunque todas estas cosas tienen que ver, sí, por supuesto, pues los creyentes han perdido el norte. Ya su sentido ya no es Cristo, sino vivir mejor y que Cristo les sirva. Su sentido no es servir a Cristo Jesús, su sentido es que Cristo Jesús les sirva, lo cual no es el Evangelio, no es el propósito del Evangelio y por supuesto consecuencias vendrán a causa de esto. Pero esto no lo estamos viendo ahora. Pero es cuestión de considerar. La iglesia de Cristo Jesús ya no quiere parecerse a Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús ya no quiere sufrir por el Señor Jesucristo, sufrir por su Señor, por así decirlo, sufrir por su esposo, ya no quiere hacerlo. La iglesia del Señor lo que quiere es que se le sirva, que se le atienda y por supuesto negar cualquier clase de sufrimientos. Cuando el apóstol entendía, llega a esta conclusión, comprende entonces que para que Él sea más efectivo en la obra del Señor Jesucristo, también tiene que llevar sobre su propia vida el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y, y es un concepto muy interesante. Habíamos visto que es cierto, el Espíritu Santo va transformándonos, convirtiéndonos en la imagen del Señor, pues nosotros podemos ver la imagen del Señor y esa gloria de Dios que está en el rostro de Cristo y estamos siendo transformados, llevados de gloria en gloria hacia esa imagen. Pero ¿qué pasa? Que para hacer eso
también es necesario parecernos o tener esa semejanza de vida a la del Señor Jesucristo. En dado caso, debemos sufrir también por Él para que se manifieste en nosotros la vida del Señor y que nos vayamos transformando en eso. Entonces, el Espíritu Santo adentro de nosotros está haciendo el proceso, esa transformación, ese metamorfos. Lo está haciendo adentro de nosotros y estamos cambiando, pero vendrán sufrimientos. Es importante entender eso porque nos estamos pareciendo más al Señor y estamos buscando más la causa de Cristo, peleando por la causa de Cristo, sufriendo y luchando por la causa de Cristo. Por lo tanto, entonces el diablo nos atacará. El diablo nos atacará, al mundo le caeremos mal y así. De hecho, incluso a los mismos creyentes también sucederá lo mismo. Seremos ignorados. La persecución actual es más una persecución de ignorar, despreciar, desinteresarse. Es más ese tipo de persecución. Aún así, pues no es tanto el desprecio hacia nosotros, sino más hacia la palabra de Dios. Pero es ese tipo de sufrimientos y es ese tipo de semejanza. Así que cuando buscamos más del Señor, bien puede ser que vengan más sufrimientos. Esto no quiere decir que vendrán sufrimientos terribles, esto no quiere decir que vendrán cosas espantosas, pues también el apóstol nos habla de de las tentaciones y como dice, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces los sufrimientos que vendrán también tendrán ese control, ese cuidado por parte de Dios, pero con un propósito. El propósito es que llevemos en nuestra vida y que reflejemos la muerte del Señor Jesucristo de la misma manera como la idea es que reflejemos la vida del Señor. El creyente entonces tiene que decidirse, aunque en realidad si es creyente no tiene que decidirse, o sea, ya tomó esa decisión. Tomó la decisión de seguir la vida del Señor, la vida del Maestro. Él es su Maestro y él es uno o una discípulo del Señor Jesucristo. Pero eh, aparentemente esto se ha perdido, esto se ha olvidado y esto se ha dejado de lado. Por eso es tan importante verlo ahora, ver este reflejo ahora. El Señor entonces por eso a veces deja ciertos males, pienso yo. Por eso deja ciertas situaciones, por eso nos permite cierto sufrimiento, por eso hay ciertas complicaciones o lo que llamaríamos nuestra cruz, por así decirlo. Suceden estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el Señor está manifestándose en nuestra vida, siempre y cuando. Siempre y cuando nos identifiquemos con la causa de Cristo, como dice el versículo 11. Nuevamente lo vemos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Esta no es la condición de todos los cristianos, de los cristianos carnales, de los cristianos tipo de la Odisea, no es la condición de todos esos cristianos. Esos cristianos, pues ellos sufren, pero a veces es por cierta disciplina, a veces es por consecuencia de ellos mismos y el Señor simplemente deja las consecuencias. No es ese tipo de sufrimiento. Del apóstol Pablo habla de los sufrimientos que tienen que ver porque se identifica con la causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es la semejanza de la vida de Cristo, a la cual debemos aspirar y por la cual debemos eh, trabajar. Tenemos que tener esa aspiración de Él es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos, tenemos que ser semejantes a Él en todo y en eso incluye los sufrimientos, sin entrar a el agrado o el enfermizo, la enfermiza búsqueda por lo malo, las dificultades y los dolores. Como me he mencionado antes, la religión es la que tiene eso. Solo que ya saben qué pasa con la religión. Según la religión, mientras más sufren ellos, los religiosos especialmente, mientras más sufren ellos, más santos se vuelven y más llegan o menos años tendrán en en el purgatorio, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea y esa es la mentira. Y esto es por este agrado y este enfermizo deseo de sufrir.
Tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que ser precavidos con eso. Simplemente es entender que como discípulos de Cristo, mientras más nos identifiquemos con la vida del Señor, mientras más tengamos esa aspiración de gloria, pues lo que pasará es que nos vamos a alejar del mundo, el mundo mismo nos va a desechar, el mundo mismo también nos va a perseguir, el demonio nos va a perseguir, pues obviamente nos identificamos como la luz del mundo, somos esa luz del mundo que resplandece y el diablo ciertamente tiene que atacarla. No queda de otra. Y eso, son esos los sufrimientos de los cuales menciona el apóstol Pablo. Así que por eso dice, nosotros que estamos vivos estamos entregados al sufrimiento, pero eso es ¿por qué? Porque estaba completamente entregado a la obra del Señor Jesucristo. Así que esto no llega a todos los creyentes, no lo veo así, no creo que todos los sufrimientos de los creyentes de hecho tengan una razón en sí, sino la verdadera razón o la razón más gloriosa, más válida o por la cual sí vale la pena sufrir, pues obviamente es porque nos parezcamos más a Cristo Jesús. Ahora, los sufrimientos no nos hacen parecidos al Señor Jesucristo, no tienen ese fin y esa calidad. Los sufrimientos simplemente nos ayudan a tener paciencia, a soportar, a tener eso que se llama longanimidad, el aguante, lo que decimos, ¿no? Y a tener eso. Eso es lo que nos hacen los problemas. Ahora, el efecto genuino de transformación y que el Señor Jesucristo manifieste su vida a través de nosotros, esto es por el Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo así como ya lo vimos a finales del capítulo 3. Si quieren lo vemos, versículo 18. Otra vez lo vamos a leer. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la imagen de la gloria del Señor, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo quien hace que esto se manifieste. Dios utiliza los sufrimientos que tendremos en el mundo. Esto es algo natural. Esto no es algo que tenemos que amar o que tenemos que buscar, el sufrimiento. Lo que tenemos que buscar es parecernos más al Señor Jesucristo. Lo que vendrá entonces son los sufrimientos, lógicamente. Vendrán los sufrimientos de persecución, de angustia, de aflicciones, de escasez, desvelos, el sufrir por los hermanos, el sufrir por el mundo, sufrir por aquellos que queremos que se conviertan, etcétera, etcétera. Y debido a esto es que vendrá la vida y se manifestará la vida del Señor Jesucristo en nosotros, utilizado por Dios, los sufrimientos, el Espíritu Santo empezará a manifestarse cada vez más, cada vez más. ¿Por qué es necesario esto? Porque se quebranta un poco nuestro corazón se asemeja más al del Señor Jesucristo, simplemente hay diferentes armas y diferentes características que vamos a ir ganando con el paso del tiempo como discípulos del Señor y especialmente a través de los sufrimientos. Pero al final es mejor que nos quedemos en lo más sencillo y en lo más fácil. Simplemente nos estamos pareciendo más al Señor. Ese es el objetivo. La meta del cristiano debe ser parecerse más a Cristo. ¿Por qué? Porque se constituye en discípulo de Cristo. Si no, no es discípulo de Cristo. Si su meta no es parecerse más al Señor, entonces usted no es discípulo de Cristo. Entonces es mejor definirse, es mejor determinar cuál es su sentido, cuál es su propósito y en qué gastará su vida en esta tierra. Porque es poca vida, es poco tiempo, poca juventud, poca salud. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es su definición? Su definición entonces sí es parecerse más a Cristo porque es un discípulo del Señor. Eso es lo que ha profesado. Quiero ser discípulo de Cristo, pues entonces vendrán aflicciones, vendrán conflictos a medida que más y más se identifique con la obra del Señor. Amistades le dejarán de hablar, personas se apartarán de usted, personas le odiarán simplemente porque sí, y por supuesto el odio del diablo, que eso ya lo tenemos desde el principio. Entonces, por estar en el mundo y por ser sacados del mundo, como menciona el apóstol Juan, estábamos en el mundo, pero fuimos sacados del mundo, por eso el mundo nos odia. Ahí está, el mundo nos odia precisamente por eso. Es algo natural mientras estemos en el mundo y más nos identifiquemos del Señor y mientras más reflejemos al Señor Jesucristo, por cierto, será cada vez más difícil las persecuciones, el odio, el desprecio y diferentes cosas. Es la vida natural del creyente
Y ese es el verdadero evangelio. Pero como verdaderos creyentes, es nuestro objetivo y nuestro propósito parecernos más a nuestro Salvador. Y en eso mismo está el consuelo, en eso mismo está el alivio, en eso mismo está el vencer todas estas cosas, en que me estoy pareciendo más a Cristo Jesús, en que Él esté viviendo más su vida, en que Él esté reflejándose más a través de mí. Entonces eso debería darnos aliento, no desalentarnos, no hacernos sentir mal, no hacernos eh, dar la vuelta y apartarnos del Señor. Más bien debería hacernos acercarnos al Señor cada vez más y sujetarnos más. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos hace olvidar todas las mentiras del mundo. Miren, es muy importante entender al final ya de tantas cosas, el mundo solamente tiene mentiras. Esta vida está llena de mentiras. Esta vida solamente quiere que nos enfoquemos en esto, en esto, en esto, que no tiene nada que ver con Dios. Y todas esas son las mentiras que pone el mundo delante de nosotros. Para el mundo son importantes los amigos, los placeres, el beneficio personal, la autosatisfacción y todas estas cosas supuestamente hacen felices a las personas. Y es mentira, absoluta mentira. La felicidad viene de tener un propósito. ¿Y qué mejor propósito que un propósito eterno? La felicidad viene de tener la seguridad sobre la salvación, o sea, no importa si muero hoy, no importa si muero mañana, yo estoy seguro en Cristo Jesús. De ahí parte también la felicidad. Y por supuesto, lo que verdaderamente da felicidad es el amor. Y no lo van a encontrar en este mundo, lo que van a encontrar es un amor muy imperfecto, sea el amor de pareja, sea el amor de hijos, sea el amor de amistades, sea cual sea. No son amores por los cuales se venga una perfección en sí. Son amores muy buenos y son amores muy importantes. Son cosas valiosas y el Señor lo entiende, pero aún así no sabemos ni amar ni ser amados como verdaderamente deberíamos ser. Lo que hemos aprendido es un estilo de amor mundano, humano, natural, que se quebranta fácil, que se rompe, que tiene intereses y que busca autosatisfacción. Eso no es amor. Y ya lo vimos, capítulo 13 de 1 Corintios, ya lo vimos, ahí lo pueden ver. Ese no es el amor que tiene nadie en el mundo. Capítulo 13, 1 Corintios, donde se describe el amor. Ningún ser humano tiene ese amor. ¿Por qué? Porque todo se ha tergiversado, todo se ha mentido, todo se ha trastornado. El ser humano ya no sabe amar. Lo que llama amor es solamente algo egoísta, algo vano, algo mentiroso. Así que vale la pena irnos ya despertando de todas estas cosas y a veces es bueno todas estas sacudidas, estos problemas, estos conflictos nos hacen entender que esta no es nuestra vida, que no pertenecemos a este mundo, que el amor de amigos, que el amor de parientes se acaba rápido, es fugaz, es inmediato. Tampoco puedo decir que el amor entre hermanos sea perfecto, pero ¿qué pasa con la iglesia? Lo que pasa con la iglesia es que la iglesia, todas las iglesias están llenas de seres humanos muy imperfectos, todos somos muy imperfectos y estamos luchando, estamos creciendo. Esa es la gran diferencia entre quienes están en la iglesia y saben para qué sirve la iglesia y los que no. Y a veces están en la iglesia y ni siquiera se entiende por qué. Creen que con irse a sentar a una banca, a una silla, con eso ya salvaron su vida, con eso está ya salva su alma. Es muy extraño, porque lo que el Señor busca es una genuina fe, una verdadera conversión. Y por supuesto, esto significa que el creyente irá transformándose cada vez más. Esa es la búsqueda que tiene que tener el creyente. El creyente está buscando tesoros adentro de sí mismo y tiene que encontrarlos, pero por supuesto con la ayuda de Dios. Ahora muchos creyentes están pues, como que no entienden cuál es el propósito, no entienden cuál es el fin y todavía están metidos en las vanidades y en las mentiras de este mundo. Por eso hay maldad, por eso hay pecado, por eso hay hipocresía y diferentes cosas. Bueno, los sufrimientos a veces nos hacen despertar.
Nos hacen despertar a la realidad, nos hacen despertar a la realidad espiritual, a la realidad infinita, a la realidad de Dios, a lo que Dios quiere de nuestras vidas y que verdaderamente Él es nuestro amor y que Él es quien nos da consuelo, Él es el que alivia nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes y que no existe ningún mejor consuelo que Él. Los creyentes, al igual que en el mundo, van a perder esposas, esposos, hijos. No existe ningún seguro para el creyente, no existe ningún contrato de que nada malo le va a pasar a tus familiares. No existe. Por eso es que debemos ser agradecidos. De hecho, lo menciona Santiago bastante. No digamos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello. Usted no sabe si mañana en serio estará. Más bien, dice Santiago, tenemos que ser agradecidos. Si Dios quiere, mañana voy a hacer esto. Si Dios quiere, mañana voy a hacer aquello, porque esta es la naturaleza del mundo. La naturaleza del mundo es que hoy estamos y mañana ya no. Pero nosotros los creyentes ya hemos solventado la situación, la duda, la preocupación, el gran problema, el gran dilema. ¿Qué pasará después de la muerte? Nosotros lo sabemos. Nuestro dilema es compartirlo a otros. Nuestro dilema es saber de que otros no tendrán la salvación, es saber de que otros no alcanzarán esa gloria y, y nos desesperamos. Ahí viene también el conflicto, ahí viene también el sufrimiento. Nos desesperamos, nos angustiamos, les rogamos, vengan a la iglesia, conviértanse al Señor, reciban a Cristo, cambien sus vidas y tenemos que seguir así, así, así hasta que termine nuestra vida y nuestro tiempo en este lugar. Es parte de la angustia. El creyente tiene las angustias de Cristo. No son angustias naturales, es la angustia de Cristo. Y es esto también lo que le guía, lo que le dirige. Por eso quería hacer esa aclaración. El apóstol Pablo no estaba jugando, no estaba solo viviendo la vida. Su vida tenía un propósito absoluto. De tal manera que él decía, no sé qué elegir. Esto lo menciona en Filipenses, no sé qué elegir. Si que me sentencien y que me ejecuten y estoy inmediatamente en la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si me quedo en esta tierra es mucho más necesario por causa de ustedes, no por causa mía. No es mi gusto, no es mi gana, es por causa de ustedes. Y el creyente que va creciendo, que va desarrollándose, que va entendiendo la misión del Señor, el propósito del Señor, entonces va adquiriendo esas características. Ya no vive para sí, vive para el Señor. Bueno, ese es el principio, pero llega el momento en donde empieza a vivir para los demás. Dice el apóstol Pablo, yo soy deudor a todos, esclavos, libres, sabios, no sabios, a todos yo soy deudor. ¿A qué se refiere yo soy deudor? Yo tengo que entregarle la palabra a todos los que quieren oír, al menos a todos que escuchen una vez. Soy deudor a eso. Y por eso comprometía toda su vida. Y por eso comprometió todo su futuro. Y por eso se entregó a sufrir. Porque los demás escucharan el mensaje del Señor. Porque los demás entendieran, comprendieran y tuvieran esa oportunidad de salvación. Muchos se han sacrificado solamente por tener esa oportunidad de salvación, darles esa oportunidad de salvación a otros. Sabiendo que la gran mayoría no se va a convertir, sabiendo que la gran mayoría no va a aceptar, sabiendo que muchos incluso van a despreciarlos. Ellos se entregan a la misión, pero estos que están oyendo, muchos de ellos se van a burlar, los van a odiar, los van a insultar. Así pasó con los apóstoles. Y los apóstoles bien podrían decir, ¿y para qué estoy entregando mi vida por esto? ¿Por qué tengo que sufrir todas estas cosas? ¿Por qué tengo que padecer todas estas cosas? Sí, lo que pasa es que Cristo Jesús sufrió exactamente eso. Son los padecimientos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se identifica tanto. Yo no estoy aquí por mi gusto. Es una misión que Dios me ha dado. Yo soy un llamado, soy un siervo, un ministro del Señor. Él me ha tomado para su uso. No es mi gana. Y el beneficio no es mío.
Lo que yo tengo es para beneficiar a otros, para entregárselo a otros, para que otros lo alcancen. ¿Se dan cuenta del concepto? ¿Se dan cuenta de la característica de un cristiano que va desarrollándose cada vez más, que va creciendo cada vez más, que va adquiriendo una postura de crecimiento mayor? El cristiano entonces no sufre porque le digan, no sufre porque lo obliguen, no sufre porque Dios lo obligue. Sufre de todo corazón, sinceramente, entregándose para que otros al menos tengan la oportunidad de salvación. Y por supuesto, para ese grupo de escogidos, porque también lo menciona el apóstol Pablo. Yo todo lo sufro, dice el apóstol Pablo, por causa de los escogidos. Entonces buscaba que todos tuvieran al menos la oportunidad de salvación, pero al mismo tiempo él buscaba especialmente a los escogidos. Y por ellos también estaba dispuesto a sufrirlo todo, a padecerlo todo, a mantenerse firme, a tener esa seguridad absoluta. No es cualquier sufrimiento. Es el sufrimiento del cristiano cuando se identifica con la obra de Cristo, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, y esto empieza a dirigir su vida. Cuando esto empieza a dirigir su vida, entonces no es cuestión de que la iglesia le mande para allá o que el tal grupo le mande para allá. Es él mismo, su fe le indica, aquellas personas no han escuchado del Señor, aquellas personas no tienen a Cristo, aquellas personas necesitan oírle y voy a hacer lo que sea necesario para ir a ese lugar. Voy a dejarlo todo para ir a ese lugar, para que escuchen del Señor Jesucristo. Eso es parecerse al Señor. Entonces empieza una vida, sí, de sufrimientos, está bien, pero más exactamente una vida sacrificial. Y esa es la vida del creyente que ha madurado. El creyente que ha madurado se va a sacrificar por Cristo no porque se lo indiquen, no porque lo obligan, no porque se le imponga nada, sino porque él mismo se impone. La cruz de Cristo, que tiene que ver la salvación de las almas, y por lo tanto él va a unirse a esta carga, a la carga de la cruz que sirve para la salvación de las personas, la salvación eterna de las personas. Es de las mejores misiones, de los llamados más importantes, más contundentes, supremos eh, que se puedan encontrar. No se debe y no se puede vender por dinero, no se puede trastornar el evangelio por ganancia, como pues por supuesto lo vemos ahora en gran medida. Pero ya esto es más cuestión de cada quien juzgue. No busco yo juzgar, sería fácil, pero no busco convencerlo. Es mejor que ustedes juzguen entre los que ahora están en esos rangos y puntos de eminencia, si de verdad tienen un evangelio así, sacrificial. No de señalamientos, porque señalamientos que son verdaderos, sino de que su vida en realidad está entregada a al rescate y a la salvación de las almas, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Ese es nuestro fin, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Ese es el propósito, que el Señor cada vez más vaya tomando más mi vida, mi corazón, mis sentimientos, mis deseos y mis propósitos. Por supuesto que la vida del Señor Jesucristo se va a manifestar en mi carne. ¿Cuándo lo sabemos? ¿O cuándo vendrá eso? Capítulo 8. Es la redención que estamos esperando, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, pero entonces ¿a qué se refiere el apóstol? Para que en esta dimensión, para que en este tiempo, para que en esta situación de vida se manifieste cada vez más y más el Señor Jesucristo, para que veamos más la gloria de Dios. Entonces, podríamos mencionar toda esa cuestión de impártenos más de tu poder, impártenos, ¿por qué no haces que baje más tu gloria? ¿Por qué no hace Dios que baje más su gloria? Bueno, ¿por qué? Porque no hay creyentes que se identifiquen con la misión del Señor Jesucristo y el propósito del Señor hacia la salvación de las almas. Ese es el problema. Y por eso es que los inventos no sirven, los gritos no sirven, las contorsiones no sirven. Lo único que sirve es que como creyentes en serio nos dispongamos a, a tomar la cruz de Cristo. Sería lo más literal posible y lo más exacto. Tomar esa figura. Tomar la cruz de Cristo, que es una cruz tosca, ruda, difícil, terrible, pesada, espantosa, pero solamente es por esa cruz
que todos nosotros hemos encontrado salvación. Ahora, ¿qué quiere decir entonces tomar la cruz de Cristo? Identificarse con la misión del Señor Jesús, el propósito del Señor y estar, por supuesto, dispuestos, listos y preparados para sufrir por eso. Sufrir reproches, insultos y cualquier clase de mal. Es cierto que no vivimos en tiempos de persecución, gracias a Dios, y eso es algo bueno. La iglesia del Señor Jesucristo casi en toda su vida fue perseguida. Es muy extraño que ahora ya no hay persecución. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando más adelante una gran persecución, la última persecución. No lo sabemos, pero es posible. Y es posible que esto que estoy mencionando ahora no nos va a servir tanto a los de hoy, pero sí a los de mañana, cuando empiecen los grandes conflictos. ¿Quiere usted parecerse más a Cristo o quiere vivir y depender más y más de este mundo? La decisión es personal. La decisión es de cada quien, pero quiere que el Señor se manifieste más y más en su vida, en lo que hace, en lo que busca. Tiene que estar listo, lista para tomar el sacrificio de Cristo. O como también el Señor le dice a sus discípulos, la misma copa que yo voy a beber, ustedes van a beber. Se los dice a los 12 ciertamente y ellos por supuesto tomaron esa copa, tomaron la cruz de Cristo y por eso padecieron el martirio, excepto el apóstol Juan, ya lo sabemos. Pero no es solamente algo para ellos, es algo para nosotros. No necesariamente porque vamos a padecer el martirio, además, eso es un honor, pero eso es otra cosa, no lo voy a mencionar ahora. Sino que tomar la cruz tomar esa misma copa es tomar esa copa de dolor, de sufrimiento. Cristo tomó la copa de nuestros pecados, nosotros no vamos a hacer eso. Él tomó ya todos nuestros pecados, Él pagó todos nuestros pecados. Nosotros no estamos pagando pecados. Es muy importante explicar todo esto, que quede bastante claro. Ahora, nosotros estamos identificándonos con la misión del Señor Jesucristo, o como menciona el apóstol, lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo. Es decir, si el Señor Jesucristo estuviera acá, ¿cuáles sufrimientos tendría? ¿Cuántos señalamientos tendría? Pero sabemos que no va a estar acá. Estuvo allá en Judea en aquel tiempo, en aquel entonces. Entonces, si estuviera acá, somos nosotros, su iglesia, a la que le corresponde, entonces sufrir esos contratiempos que él sufrió precisamente para demostrar y para dar a conocer el Evangelio de salvación. De manera que la muerte actúa en nosotros y ahora, muy importante, en vosotros la vida. ¿Se dan cuenta que los versículos anteriores era que se manifieste en nuestro cuerpo, que se manifieste la vida de Jesús en nosotros? Ahora es la vida de Jesús en los hermanos. Ese es el propósito. La vida del Señor llegando no solamente a nuestra vida, perfeccionándonos, mejorándonos y haciéndonos cada vez más parecidos y semejantes al Señor Jesús, sino que ahora aún más, para que la vida del Señor se manifieste en los hermanos. Es importantísimo. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando, capítulo 3, el apóstol nos estaba dando toda esta explicación de la gloria de Dios y el principio del capítulo 4 también lo estaba haciendo el apóstol? Pasajes muy importantes. Y lo que queremos es que el Señor se manifieste en la vida de los demás, que toque sus corazones, que abra sus mentes, que les ilumine, que les quite el velo, que les nubla los ojos y que puedan entender quién es Cristo Jesús. Pues es a esto a lo que se refiere. Ahora, ¿estamos dispuestos a sufrir para que ellos reciban también esa manifestación de gloria del Señor Jesucristo en sus vidas? ¿Estamos dispuestos? Nuevamente, otra razón. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué el Señor permite esos sufrimientos si somos sus hijos amados, si nos quiere? ¿Por qué a veces permite estas cosas? Permite estas cosas para que la vida de su Hijo se manifieste en los que están a nuestro alrededor, por quienes oramos, a quienes les hablamos, a quienes les predicamos y a quienes les enseñamos. Que ellos también tengan crecimiento, que ellos se desarrollen, por lo cual debemos estar contentos y en paz con los sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento no es en vano. El sufrimiento que tenemos en esta tierra tendrá entonces ganancia, tendrá fruto y habrá entonces gloria para el Señor. Principalmente. Es como los sufrimientos de una mujer de parto. Solamente estoy haciendo la semejanza. Para que una mujer tenga a su hijo, tiene que sufrir los dolores de parto. Entonces, es la misma imagen, es la misma forma.
Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol entonces está hablando del sentido de la fe, el espíritu de la fe o el ver, ya más bien con los ojos de la fe y no con los ojos de la carne. ¿Por qué estamos sufriendo en este mundo? El mundo sufre y el mundo es un mundo de sufrimiento porque sabemos que está el reino de la muerte, el imperio de la muerte. Capítulo 2 de Hebreos lo menciona el escritor. Ahí está el imperio de la muerte y es por eso que en este imperio de la muerte hay no solamente muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad, miseria, egoísmo y todas estas cosas que lo único que provocan es cada vez más dolor y más dolor y más dolor. El mundo por eso es que sufre, pero nosotros no sufrimos por eso, nosotros sufrimos por un galardón, nosotros sufrimos por un propósito, nosotros sufrimos porque nos estamos pareciendo cada vez más al Señor, pero tiene que mantenerse la fe. Por sobre todas las cosas, tiene que mantenerse la fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol está dando esta expresión de esperanza muy importante, muy valiosa, muy hacia el final de los tiempos, hacia la esperanza de la vida. Aunque en esta vida el apóstol Pablo, tomen en cuenta lo que aparece en Hechos, él era muy andantín, podríamos decir, o sea, andaba de un lado, de ahí a otro, de ahí a otro, de ahí a otro, no solamente porque tenía que predicar y era muy necesario que predicara en diferentes lugares, sino también porque lo estaban persiguiendo, lo perseguían a él constantemente y lo que querían era matarlo, literalmente. Pero, ¿qué pasa? El Señor, perdón, el apóstol Pablo predicaba, enseñaba, el Señor salvaba almas, salvaba corazones, venían a Cristo, se quedaban en las iglesias. Básicamente lo que hacía el apóstol Pablo era orar por ellos y de ahí se iba a seguir predicando. Él no estaba en un lugar en todo el tiempo, él no estaba en una parte en todo momento, pero tenía esta esperanza. Si seguimos adelante, si perseveramos y si todos seguimos creyendo, si seguimos confiando, entonces todos seremos presentados. Y es una esperanza muy hermosa, muy valiosa y muy importante. Recuerden que es la esperanza precisamente que está en la segunda ordenanza o que llamamos la segunda ordenanza dada por nuestro Señor, la cena del Señor, que es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos todos ya resucitados, cuando estemos en gloria y el Señor nos lleve ante su presencia, resucitados ya en victoria, ¿qué es lo primero que va a hacer Él? Otra cena, una cena del Señor con todos. Nos reunirá a todos los creyentes. No importa en dónde esté yo, no importa en dónde yo muera. Y esto es muy valioso precisamente en cuanto a las misiones, en cuanto a los misioneros, porque muchos misioneros murieron en la selva, en el desierto, en otros continentes. Ya nunca más vieron a sus familiares, ya nunca más vieron a sus amigos, nunca más vieron su tierra. Pero es que al final esta no es su tierra. Ningún lugar de acá es nuestro hogar. Tenemos un lugar momentáneo que el Señor provee, en el donde el Señor nos resguarda, el Señor nos protege, pero este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es cuando estemos con el Señor y cuando el Señor nos reúna con todos nuestros hermanos en gloria. Entonces veremos a los misioneros, a los apóstoles, a todos los profetas, a los patriarcas. Vamos a verlos a todos y seremos esta familia especial, gloriosa, dichosa, precisamente porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino tenemos la gloria del Señor Jesucristo en nuestros cuerpos. Nos presentará. Nos presentará, así que no importa si ya no me van a ver, no importa si yo voy a otro lugar, no importa si el misionero ya no regresa, no importa, el Señor nos va a reunir. Algún tiempo, en algún momento se acabará ya todo este trabajo, todo este esfuerzo, toda esta lucha. Lo que pasa es que esta lucha, este esfuerzo, no es porque a Dios le agrade, nuevamente lo comento. No es que a Dios le agrade el sufrimiento en los creyentes, lo que pasa es que es necesario para que la vida
del creyente se asemeje más a Cristo Jesús. Es necesario. ¿Y esto por qué? Para que se cumpla la misión de Dios en las otras vidas, que las otras vidas, que las otras personas conozcan más de Cristo y reciban, por supuesto, a Cristo. Por eso es necesario, por eso es importante. Y a veces este sufrimiento, en el caso de misioneros y otros, significaba que murieran en tierras lejanas. Ya no vieran a sus conocidos, a estas personas, a estos discípulos que les amaron tanto, ya no los verían más. Hubo quienes ya no vieron más al apóstol Pablo, que le amaban mucho, probablemente Tito, probablemente Timoteo. Solamente recuerden, Timoteo recibió la carta del apóstol Pablo, ya al final de su vida. Pero ¿será que lo vio al final? Sí sabemos que el único que se mantuvo fiel siempre con él fue Lucas, siempre fue él. Pero ¿qué pasa? Al final nos va a reunir el Señor a todos y hará esta gran reunión gloriosa que llamamos o que testificamos precisamente con la cena del Señor. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Estamos, por cierto, capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, 2 Corintios, siempre versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. Muy importante, no lo están padeciendo por la salvación, ya tienen la salvación. No lo están padeciendo por Dios, Dios está con ellos, el amor de Dios está con ellos, pero ¿qué pasa? Pablo, su corazón, el apóstol y los demás apóstoles se estaban pareciendo más a Cristo. Podían contemplar la gloria del Señor y contemplaron la gloria del Señor y querían parecerse cada vez más a eso. Pero ¿qué pasa? Eso lo que hace es transformar sus corazones para que quieran entregarse más al Señor. Ese es el verdadero crecimiento del creyente. El crecimiento del creyente no es llegar a tener una maestría o tener un doctorado en teología ni ninguna de esas cosas, que son buenas mientras no pierda la fe. Si pierde la fe y tiene todas esas cosas no le van a salvar, sin importar que simplemente se irá a condenación. Y lastimosamente habrá perdido todo, todo su tiempo y todos sus recursos. El creyente se va pareciendo más a Cristo y eso significa que ella van a comprometer más sus vidas para servir al Señor. No porque se les imponga, no porque se les obligue, sino porque ellos de su propio corazón lo van a querer hacer, pues se van a querer parecer más al Señor. Todo esto lo padecemos por amor a vosotros. Ahora, hago esta salvedad y recordemos el principio de la carta. Todas estas cosas padecen por los hermanos. Sí, pero ¿quién es el consuelo? El consuelo es Cristo. El consuelo lo da Dios. Dios es el que, así como era afligido el apóstol, él siempre le daba el consuelo. Pasamos al versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuál es? El cuerpo, nuestro ser físico. Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se va renovando día en día. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, aquí el apóstol lo ha explicado más claramente. Lo vimos en el caso de sus sufrimientos, pues yo lo único que hacía era añadir el contexto. Vean el contexto, la vida del apóstol. Esto no es aplicado a cualquier persona, esto es aplicado a alguien que se identifica con la misión de Cristo. El apóstol ahora lo ha explicado más claramente. Sufrimos para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Sufrimos para que la vida de Cristo se manifieste en nuestros hermanos, en los que no han recibido a Cristo y deben recibirlo, que la vida de Cristo se manifieste más en este mundo. Por eso es que sufrimos. Y todas estas cosas las sufrimos por amor a ustedes, a la obra, al trabajo, a que ustedes sean frutos y que crezcan en Cristo Jesús. Dios es quien nos consuela, Dios es quien nos confirma, Dios es quien nos fortalece, Dios es quien nos alivia. Em, y debido a todo esto, debido a todo este proceso, debido a todo este esfuerzo, a todo este sufrimiento, a todo este trabajo y a todas estas cosas, es que se va dando la renovación del hombre interior. Es decir, se va apareciendo más en su interior
a Cristo Jesús. Está llegando a la meta, como menciona el capítulo 4 de Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo nos da nos delata la meta, por así decirlo, en diferentes pasajes. Aquí nos está enseñando el proceso. Por eso es tan importante este pasaje. Y todo este pasaje, prácticamente a partir del capítulo 13, pero el inicio fueron los primeros capítulos, muy importante. El apóstol nos está hablando el genuino proceso de un creyente al ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. En esto interviene la revelación de Dios, la total entrega a Cristo Jesús, el amor absoluto al Señor, el que el Espíritu Santo esté adentro transformando, haciendo esa metamorfosis, esa transformación que debe darse, pero es indispensable la vida del creyente y su disposición, o sea, su convicción hacia su propósito en esta vida. Es decir, el creyente tiene que irse pareciendo en convicción cada vez más y más y más a las convicciones de Cristo. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Él dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el creyente tiene que irse entregando cada vez más a eso, a esa convicción. Ese es el propósito. ¿Por qué no voy creciendo? No leo suficientemente la Biblia. Es que no es cuestión de la lectura bíblica, es cuestión de que tanto se ha entregado a servir. Es que tanto se parecen sus convicciones a las convicciones del Señor Jesucristo. Incluso hay quienes piensan que el crecimiento espiritual depende de él no pecar. Pues como no peco, como no fornico, como no adultero, como no miento, como no robo, entonces simplemente con eso yo ya crecí. Ese no es el crecimiento. Es importante el no pecar, sí, porque tiene que ver con la santidad, con la pureza, con la confianza en que el Señor Jesucristo nos ha lavado de todas nuestras maldades. Sí, es importante. Pero ¿cuál es el fin de esa pureza? ¿Cuál es el fin de que yo ya no peque? El fin de que yo ya no peque es que estoy preparado, estoy listo, me parezco más al Señor y entonces tomo la vida del Señor Jesucristo cada vez más en mi vida. Pero hay quienes forman una religión de todo eso. Una religión en donde hay que tener cuidado en no pisar aquí, en no ver allá, en no tocar esto, en no tocar aquello. Y esa es toda su religión. Y esa es una religión nada más. No es la vida del Señor moviéndose en sus vidas, manifestándose en sus vidas, manifestándose en las demás personas y por supuesto haciendo transformaciones, renovaciones y dando vida a otras almas muertas. Es muy importante. Espero que vayan entendiendo esto, porque hay muchos que se pierden en la situación religiosa. Y en la situación religiosa, pues la cuestión es vestirse bonito y no tocar aquí, no tocar allá. Pero eso es una cuestión religiosa que al final no lleva a ningún lado. El propósito es que nos parezcamos más y más al Señor. Eso quiere decir que ese carácter, ese corazón, esa vida, esa mente empieza a moverse y a decidir más como Cristo en su vida. Menciona el apóstol Pedro en una ocasión, si todas estas cosas viven en ustedes, virtud, fe y todo lo demás, viven en ustedes, entonces no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en lo que respecta al Señor. Entonces muchas veces nosotros no permitimos que esas cosas vivan, pensamos y nos acomodamos y quedamos ya satisfechos. Bueno, solo voy a la iglesia, leo unos cuantos capítulos, solo hago oración. Y sí, pero estoy viviendo de verdad con el carácter y con los conceptos y la convicción del Señor Jesucristo en mi corazón. Hay cosas que yo quiero, pero hay cosas que Cristo quiere y yo ya lo sé. Y esas son las que ganan y esas son las que me mueven y esas son las que me obligan. Es lo que cada quien debe considerar. Cuando estas cosas vivan entonces, cuando el Señor empiece a manifestarse cada vez más en mi vida, ¿qué es lo que va a suceder? El hombre interior se va renovando. Voy creciendo, voy desarrollándome, voy siendo transformado cada vez más y más en la imagen
que es esa imagen gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces, mi fe, mis convicciones, mi mente, mis pensamientos que se van pareciendo más al Señor, se van llenando más del Señor y por supuesto se va manifestando más hacia las demás personas. Así que, muy importante, no pongamos la vista entonces en este cuerpo. Es muy importante. Antes casi nos decía, no pongan la vista en el mundo. Ahora es, no pongan la vista en el cuerpo. El cuerpo se va a ir desgastando. El cuerpo se va destruyendo, pero por dentro estamos mejorando. Por dentro somos mayores. Por dentro somos más fuertes. Nuestro ser interior, nuestro hombre espiritual, nuestro hombre que ha nacido de nuevo, va creciendo cada vez más a través de este desgastarse y a lo que se refiere el apóstol, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, a lo que se refiere es a causa de la obra, a causa del esfuerzo. El apóstol Pablo varias veces tuvo que padecer hambre. Varias veces tuvo que desvelarse, varias veces tuvo que esforzar su garganta, sí, pero no importa, no importa lo que le pase a este cuerpo. Lo que importa es que en mi interior voy creciendo, voy haciéndome más fuerte, voy mejorando cada vez más. En eso es en lo que hay que poner la vista. Y ese es el caminar en fe. Caminar en fe. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De los pasajes más importantes y que han sido más valiosos en mi vida. Esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea. Es un poquito extraño, ¿no? Cómo habla el apóstol, no solamente por las palabras que utiliza, hacer estos como superlativos añadidos o algo así, sino que ya nos venía hablando de grandes aflicciones. Nos venía hablando en los primeros capítulos que muchas aflicciones vinieron por causa de Cristo, pero ahora les llama esta leve tribulación momentánea. ¿Esto por qué? Porque es la vista de Dios mostrándole en realidad sobre estas tribulaciones y sobre estos conflictos y mostrándole sobre lo pequeño que es la vida humana. Y que los males que puede hacer el mundo, los males que puede hacer el demonio son diminutos, comparados con el bien y el progreso y la gloria que Dios quiere manifestar en cada creyente y que está queriendo desarrollar en cada creyente que le busca, que se entrega, que le sirve y que verdaderamente es discípulo del Salvador. Para ese creyente, que se entrega más al Señor, los problemas vienen a ser pequeños, leves, diminutos. Y eso es lo que yo llamo la vista de Dios. Dios nos entrega su vista, su forma de ver, su forma de comprender. En algunos momentos o cuando estamos frente a los problemas vemos esto tan difícil, tan complicado, aquí no voy a ganar, aquí no voy a vencer. Pero cuando vemos con los ojos de Dios nos damos cuenta que son apenas desafíos, como los obstáculos de un atleta. No son problemas terribles ni para nuestra destrucción o para nuestra muerte, apenas son obstáculos para que nosotros entrenemos más, nos esforcemos más y por supuesto la gloria para nuestro Señor sea mucho mayor, porque para eso nos estamos preparando para presentarnos delante del Señor de forma gloriosa. No que nosotros seamos gloriosos, sino que le glorificamos a Él, que seamos de gloria para Cristo Jesús, que su sacrificio en nosotros no solamente haya valido la pena, sino que tenga razón. Por esto se sacrificó Cristo. Algo glorioso, algo que brilla, algo que salió de un mundo podrido, lleno de pecado, pero que brilla y resplandece con el resplandor de Dios. Eso es el propósito de cada creyente o a lo que es llamado cada creyente. Depende de cada uno si quiere decidir y quiere tomar eso. Tomen en cuenta que hay muchos evangelios, lastimosamente. Hay muchos falsos evangelios, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros y también hay muchos falsos cristos. Tomen en cuenta que eso a lo que se refiere es ungido. La palabra Cristo se refiere a ungido. Hay muchos falsos ungidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora es una palabra muy común. Ya vino la unción, ya bajó la unción. Aquí está el ungido. Él es el ungido, aquel es el ungido.
Hay que tener cuidado porque esa es la palabra Cristo y esa palabra solamente se aplica a nuestro Salvador, Cristo. Hay que tener cuidado. Y esto tiene que ver también y depende también de toda esta falsedad. Tomen en cuenta, vean el Nuevo Testamento. A nadie se le llama más Cristo más que a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo que murió por nosotros. Así que hay que tener cuidado. Vivimos en un tiempo muy delicado. Ya hay muchísimas falsedades, ya hay muchísimas mentiras, ya hay muchísimos mentirosos que están lastimosamente adueñados por el diablo, que no le preocupa blasfemar o hacer cualquier mal con tal de engañarnos o querer engañarnos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria para presentarlo delante de Dios y para hacer de gloria para Dios, pues ese es el propósito y ese es el fin. Y esa es la vida del creyente si usted elige vivirla. No tiene otra forma. No hay diferentes evangelios. El creyente tiene que tener esto como su esperanza. Voy a la gloria y el propósito es que cuando me presente ante Dios, yo sea de gloria para Dios, yo sea una exaltación para Dios por todo lo que hice, por todo lo que le di, por todo lo que me esforcé y porque no me importó sufrir por Él, que es lo que aparece también en Apocalipsis. En Apocalipsis se menciona esta como alabanza, como especie de agrado por parte del Señor, diciendo que estos despreciaron sus vidas hasta la muerte. Despreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso el Señor les concede coronas, por eso el Señor les concede vestiduras blancas. Es la idea de vestirlos de honor, porque a mí me dieron honor, diría el Señor. A mí me glorificaron, por mí hicieron todas estas cosas, lo cual es algo maravilloso, llegar ante su presencia y saber que nos mantuvimos, perseveramos, terminamos la carrera y por supuesto le rendimos toda la honra y toda la gloria a nuestro Salvador. En nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria para que le glorifiquemos a Él. No es gloria personal, es para que le glorifiquemos a Él. Y en su glorificación, nosotros también seremos glorificados. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Muy importante y ese es de los principios más valiosos sobre la fe. No mirando las cosas que se ven sino las que no se ven. Ese es el principio de la fe. Recibimos la fe por causa de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos da una visión diferente, una forma de comprender las cosas, nueva, renovada, distinta, cambiante, pero por supuesto, eterna y perfecta. Nada que tiene que ver con el mundo. Dios no nos va a hablar mayor cosa sobre el dinero. El dinero es apenas un recurso que él utiliza y que sabe que lo necesitamos. Pero no existe el evangelio del dinero, no existe el evangelio y toda la enseñanza dirigida hacia el dinero. Em, pero ¿qué pasa? A medida que el creyente pone su vista más en las cosas, en lo material, en la salud, en el bienestar físico y en todas estas cosas, bueno, lo que pasa es que está perdiendo su fe, está dejando de ver claramente. Y entonces, ¿qué se convierte eso? ¿Qué se convierten en sus lugares? Son ciegos guiando ciegos, nada más. Lo menciono también en la escritura. Es muy importante. Hay que tener cuidado. Hay que considerar y hay que evaluar no solamente la fe personal, sino la fe de la persona a la cual usted está escuchando y el lugar en donde usted está. ¿Cómo está la fe de ellos? ¿De qué se trata su fe? Por eso dice, nos damos cuenta que este hombre exterior, perdón, se va desgastando, pero eso no importa. Estamos poniendo los ojos en el hombre interior. Sabemos que el interior va creciendo. En este mundo estamos sufriendo y hay sufrimientos en este mundo, pero eso no importa porque estoy poniendo los ojos en que en mí se están manifestando los sufrimientos de Cristo. Si eso pasa, quiere decir que la gloria, la vida del Señor se va a manifestar en mí y en quienes yo les esté hablando y les esté predicando. Poner los ojos diferentes. Es decir, tener una vista diferente a la que tiene el mundo, a la que tienen los religiosos, a la que tienen los legalistas,
a la que tienen los pecadores. El creyente tiene que tener una vista distinta, una comprensión diferente. Consideren si así son quienes ahora están en esos puestos, en esos lugares de gran eminencia. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy importante. Las cosas invisibles son eternas, las cosas que no vamos a ver son eternas. Todo esto, de lo cual dependemos, de lo cual vemos, lo que nos gusta, todas esas cosas son temporales apenas. Nuestra condición actual, padres, hijos, pareja, es temporal, son cosas que se ven. Las cosas que no se ven son eternas, como por ejemplo, la principal, el amor. Esa no se ve, pero es eterna. Nuestra relación con Dios es eterna. No está basada y no debe estar basada en los beneficios, en bendiciones, en lo que Dios nos da, entonces yo le doy. Esa es una falsa relación. Esa es una relación de mentira. Como Dios no me dio, entonces me voy de la iglesia un rato. Como Dios no me dio, entonces ya no leo la Biblia. Esa es una relación falsa. Dios no quiere eso. Dios quiere una genuina relación, una genuina búsqueda, una genuina entrega y el poder ver más allá de todas estas cosas naturales, humanas, físicas, o si quieren ver, podemos tomar los grandes ejemplos, ¿no? Entre ellos está Abraham. ¿Hacia qué apuntaba la promesa de Abraham? ¿Dios cumplió la promesa? Sí, Dios le cumplió la promesa. ¿Le dio una promesa grande? Le dio una promesa casi infinita, inconmensurable, enorme. La idea es, así como son las estrellas en el cielo y así es como la arena, así va a ser tu descendencia. Ajá, sí, pero ¿qué fue lo que vio Abraham? ¿Abraham vio toda la promesa? ¿Abraham vio cumplida toda la promesa? Abraham solamente vio a Isaac, pero creyó a Dios, confió en Dios, esperó en Dios y murió, pero no vio la promesa. Ahora Dios todavía sigue dando hijos a Abraham. La promesa se sigue cumpliendo. David vio la promesa, todo este gran pacto, este gran propósito que Dios tenía para David. ¿Por qué Dios había levantado a ese pastor y lo había puesto como el rey y el inicio de esta gran dinastía que por supuesto terminaría en quién? En su hijo Jesucristo. ¿A quién, por supuesto? David nunca vio, profetizó sobre él, pero nunca lo vio. Porque su fe veía lo eterno, lo que él nunca iba a ver, lo que él nunca iba a alcanzar, y por eso tiene esta expresión el escritor de Hebreos muy interesante, la expresión de muchos de ellos, capítulo 11 de Hebreos, por cierto, muchos de ellos murieron saludando la promesa que Dios les había hecho. No viéndola, no la pudieron ver, no la pudieron tocar. Y así debe ser nuestra confianza y nuestra entrega. Hasta la muerte, es cierto, que en nuestra muerte nosotros no vamos a ver toda la gloria que Dios tiene para nosotros, toda esta herencia, todo esto que el Señor cumplirá. Es que la promesa que Dios nos da es mayor que nuestra vida, es mayor que esta vida, es mayor que este mundo, es mayor que esta condición o que esta era, porque es la naturaleza de Dios llamándonos a su gloria. Por eso es que es algo que no lo vamos a ver. Aquí vamos a ver señales, vamos a ver el sello de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Y cuando digo ver, o sea, estará, lo vamos a experimentar en nuestra vida, no lo vamos a ver, ese Espíritu no se ve, pero sí lo vamos a experimentar. Ahora, en toda esta nuestra vida no vamos a ver el cumplimiento de toda la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. Es más grande que nuestra vida, es más grande que nuestro tiempo, es más grande que todas las cosas. Eso es vivir en fe. Confiar que ahora estoy sufriendo, pero por una ganancia mucho mayor. Dios dará ganancia, por supuesto, en esta tierra, en esta vida, pero todavía no es la ganancia completa. Dejemos de ver nuestra vida en base a estos años. Nací, crecí, me desarrollé, envejecí. Esa no es nuestra vida.
Estudiar para poder trabajar, esa no es nuestra vida. Está bien, hay que hacerlo. Es necesario porque tenemos que seguir viviendo esta vida. Y Dios bendice y se manifiesta en esta vida. Y nos guía y nos muestra y nos enseña y toca nuestros corazones. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Pero nuestra verdadera vida no es esta, no es esto. Trabajamos en esta vida para prepararnos para esa gloria que es indiscutiblemente suprema, valiosa y maravillosa. El principio es la salvación. El principio es el nuevo nacimiento, recibir al Espíritu Santo, a ese gran consolador que está siempre con nosotros, ayudándonos en todas nuestras aflicciones. Pero no es toda la herencia. Nuestra herencia es suprema. Y depende del creyente unirse más a Cristo para poder alcanzar todo, todo lo que Dios quiere entregarle por herencia gloriosa y maravillosa.